¿Qué tal, amigos de la clase con Benji Monroy? Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Qué placer estar con ustedes, qué felicidad poder impartir la palabra del Señor a través de las escrituras que encontramos hoy en el libro de Mormón, el otro testamento de Jesucristo. De verdad me encuentro muy feliz y espero que ustedes también puedan contagiarse de ese entusiasmo y de esa felicidad del día de hoy. Amigos y amigas, estamos llegando a la finalización del libro de Segundo Nefi. Un libro que nos ha dejado experiencias inolvidables que el día de hoy vamos a repasar, por supuesto. Nuestro título de la clase, de acuerdo al manual unificado de Ven, Sígueme, es Esta es la senda. La senda es un camino como el que dibujo previamente aquí en la clase para todos ustedes. Un camino que lleva hacia la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuál es el camino que debo de seguir en mi vida? Me gusta hacer esto, pero también me gusta hacer lo otro. Me he desanimado un poco haciendo esto, pero es cierto que puedo regresar y demás. Para todo eso, quédese con nosotros aquí en Central de las Escrituras. Yo soy Benji Monroy y vamos a arrancar nuestra clase en esta edición de Día de Reposo para todos ustedes. Esta es la senda. Vamos a abarcar del capítulo 31 al 33 de Segundo de Nefi. Así que bienvenidas y bienvenidos si es que es la primera vez que nos acompañas y si no, de verdad muchas gracias por tus comentarios, por tus muestras de cariño y sobre todo felicidades a la gente que ha decidido regresar a la iglesia. He respondido a algunos comentarios en los últimos videos y se han manifestado muchos de ellos diciendo que se encuentran muy felices sirviendo en llamamientos y demás. Así que si habías estado a punto de dejar la iglesia y algo te ha detenido, felicidades. Si te conservas en la iglesia, felicidades también. Y si han regresado, un abrazo y muchas felicidades también. Entre las últimas palabras que Nefi escribió, encontramos esta declaración: me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Cuando hablemos de Nefi podemos distinguir muchísimas cualidades que tiene un gran varón de Dios. Uno que fue escogido siendo muy joven y que después lo mandaron a recuperar unos escritos sagrados, después lo llevaron para ser un gran herrero y fabricar un barco y después hacer un viaje transoceánico y después llegar y ser industrioso y ser rey de un pueblo y gobernar con rectitud sin dejar su vida espiritual como profeta y demás. Podemos enumerar múltiples cualidades para Nefi, que se está despidiendo, que en la próxima clase, cuando empecemos el libro de Jacob, se menciona que Nefi muere. Así que tomen estas palabras como las últimas palabras amorosas y las últimas enseñanzas que Nefi dedica en su momento para su pueblo, pero también para nosotros, escritos para nuestros días. Me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Ese es un buen resumen de la vida de Nefi. Procuró entender la voluntad del Señor y la obedeció valientemente, aun cuando eso implicara poner en riesgo su vida para obtener las planchas de bronce de Labán, construir un barco, cruzar el mar, o enseñar fielmente la doctrina de Cristo con claridad y poder. Nefi podía hablar con gran persuasión de la necesidad de seguir adelante con firmeza en Cristo, de seguir el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna, porque esa era la senda que él seguía. Sabía por experiencia propia que tal senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa, y que no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. En resumen, en cuanto a la introducción de nuestro manual el día de hoy, Nefi, que vamos a dibujarlo, ¿por qué no? Porque quizás sea esta la última vez que lo dibujemos en nuestra clase del día de hoy, amigos. Nefi era una persona que entre muchas cualidades tenía la obediencia. Podemos pasarnos una hora entera enumerando las cosas que Nefi nos enseñó a través del primero y segundo libro que llevan su nombre. Pero quedémonos con la obediencia. Hermanos, no sabemos a ciencia cierta si Nefi tenía cabello largo, si utilizaba un chaleco, si estaba atada sus ropas a un cinto así, pero así es como generalmente lo ilustran en la iglesia y demás, así que vamos a seguir ese modelo, ese patrón. Hermanos, el profeta Nefi es una muestra de que el que quiere puede. Que el que quiere obedecer
puede preguntar al Señor qué hacer, puede pedir instrucción del Señor de cómo es que se debe hacer las cosas. Pero Nefi es un ejemplo de que no se duda cuando al Señor uno quiere obedecer. Cuando al Señor uno realmente lo quiere seguir y demás. Amigos y amigas, Nefi es el ejemplo de que se puede, de que pretextos no hay. Nefi no era un constructor de barcos y lo hizo. Nefi nunca había capitaneado un barco y bajo la dirección del Señor y de la brújula que tenemos aquí, Oleaona, hermanos, también lo hizo el Señor. Nefi no fue educado en leyes para entender cómo se tenía que gobernar un pueblo y fue elegido como rey, pero siempre con la mira puesta en la senda hacia el Señor. Así que aquí terminamos nuestro Nefi con su rostro no tan detallado. Hermanos, evidentemente estas, pues como hemos dicho, no son los mejores dibujos, pero tratamos de que los más pequeños de la casa puedan aprender, se puedan entretener, y usted también, ¿no? Yo soy una persona que ya no estoy tan jovencito, pero todavía me encanta aprender por medio de dibujos. Así que aquí está nuestro profeta Nefi, que como dijimos, hermanos, está a punto de despedirse. Va a dejar protagonismo históricamente en nuestra clase, mas no sentimentalmente ni espiritualmente, porque sus enseñanzas hasta el día de hoy quedan presentes. Este es nuestro Nefi. Este profeta, amigos y amigas, fue importante y le debemos muchísimo, así como a muchos otros profetas que van a venir al protagonismo en las siguientes clases de Ven, sígueme aquí con Benji Monroy. Nefi había dicho que la clave para mantenerse firmes es en la senda del Señor, y en las instrucciones o en la introducción que nos da el manual nos hace entender que a veces este camino no es sencillo. Eso yo creo que cualquier persona con raciocinio lo entiende, porque en la senda hay fallecimientos, hay equivocaciones, hay pecados, hay errores, hay desánimo, hay ansiedad, hay depresión, pero me quedo con lo positivo del manual, que dice: y que no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios, lo cual es Jesucristo. Sin embargo, la senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa. Vamos a poner aquí algunos emojis, como le conocen ahora. A veces es difícil, pero a veces da gozo. Hemos dicho en clases pasadas que el gozo es muy diferente al placer. El placer lo puedes encontrar en cualquier página de internet, en cualquier lugar, y dura 30 minutos, dura 15, dura 1 hora. El gozo, amigos y amigas, que ofrece la senda en el camino a El Salvador es infinita. ¿Qué es lo que da gozo en nuestra vida? ¿El ir al templo? ¿El efectuar bautismos vicarios en el templo o hacer las ordenanzas sagradas por los que ya se fueron? ¿Da gozo venir a la iglesia y hermanarnos unos a otros? ¿O ministrar? ¿O ver el bautismo de un nuevo integrante en nuestro barrio o nuestra rama? Esas cosas dan gozo. También fuera de la iglesia hay cosas que duran con un gozo increíble e inolvidable. Ver a nuestros hijos llegar a la iglesia es un gozo de los cuales algunos pueden gozar y de otros que esperan gozar pronto. Para todos aquellos que me han escrito y que me dicen: Benji, oro para que regresen mis hijos. La semana pasada y antepasada también, hermanos, nos dejaron en sus comentarios personas o sus hijos directamente que después de muchas décadas regresaron a la iglesia. ¡Qué felicidad! Eso también da gozo. Cuando sus hijos se reciben en universidades o cuando viene un nuevo integrante en la familia, eso es un gozo que puede durar en nuestro corazón para siempre. Y eso lo da la clave, tanto el manual como Nefi en sus últimas palabras. Jesucristo y su doctrina son la única senda a la vida eterna. Yo previamente, hermanos, he dibujado que esta es la senda, que a veces es corta, es angosta, es estrecha, pero que lleva hacia Jesucristo. Lleva hacia el dador de la vida eterna, hacia el dador del verdadero gozo, que aunque a veces no la pasamos bien en este trayecto, Jesucristo puede hacerlo más llevadero. Si tuvieras que resumir la senda que conduce a la vida eterna en tan solo unas pocas palabras, ¿ustedes qué dirían, hermanos? ¿Cómo podríamos describir esta senda que conduce a la vida eterna? Hemos dado algunas pistas que, aunque a veces es difícil, también da gozo.
Pero si lo tuvieran que enunciar en algunas palabras, ¿cómo lo podrían catalogar o calificar? Una senda larga, pero segura, o un camino a veces empedrado, pero en donde se puede ver la luz al final del túnel. Un camino que aunque a veces duele y pesa, vale la pena seguir. Podemos catalogarlo o relacionarlo con algún pasaje de las Escrituras como el camino que recorrió el Salvador, de lo cual vamos a hablar también. En fin, hay muchas ideas que ustedes pueden adjuntar a este adjetivo calificativo para la senda del Señor. Me encantaría que si tuviesen un espacio para poderlo comentar en la clase, lo hicieran. Ya sea que nos estén viendo en vivo o que lo hagan de manera diferida, pueden dejarnos su parecer. En segundo Nefi 31, del 18 al 20, vamos a leer algunos conceptos interesantes para este capítulo de segundo Nefi. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Me encantaría poder agregar algo a mi dibujo, así que vamos a hacerlo, hermanos. Afortunadamente tenemos este borrador de pizarra o de pizarrón para poder agregar esa puerta de la cual habla Nefi. Creo que Nefi sabe muchísimo más que yo en cuanto al concepto del Evangelio y de la puerta y del estrecho camino que conduce a la vida eterna. Así que le voy a hacer caso a Nefi, hermanos, creo que vale la pena. Así que hagamos acá este camino y aquí la puerta. Esta puerta, hermanos, se refiere a Nefi como que ya la cruzamos. Hemos decidido tocar la puerta, que la puerta se abra y comenzar el camino. Aparentemente, en el capítulo 31, en el verso 18, Nefi habla para todos aquellos que hayan llegado a la iglesia y hayan sumergido su cuerpo para la remisión de los pecados en un bautismo. Pues dice acá, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo y habéis recibido el Espíritu Santo mediante una confirmación. Y habéis recibido que da testimonio del Padre y del Hijo para que se cumpla la promesa hecha por Él. Para todos aquellos que ahí en casa nos están siguiendo y que ya se bautizaron, dice el manual un poco más adelante que ya sea que el bautismo haya sido ayer o hace 80 años, fue un momento importante, el bautismo. ¿A que sí? ¿Qué fecha fue la de su bautismo? ¿Fue en los 90s? ¿En los 80s? ¿En los 70s? ¿Alguien en los 60s o 50s que nos esté viendo? ¿O fue la semana pasada? ¿O fue en la pandemia? Esos bautismos en la pandemia, hermanos, qué verdadero reto fue. Si no mal recuerdo, servía como líder misional también en ese momento y fue increíble ver bautizarse personas, incluso con las medidas de sanidad que había en las capillas, con la presencia del obispo nada más y la presencia de algunos cuantos élderes. Fue un momento inolvidable. Ahí se manifestó como nunca la fe, tanto de misioneros como de líderes misionales, como de obispos, para apoyar a una persona que, pese a la incertidumbre del COVID-19, decidieron entrar en las aguas del bautismo. Tal vez usted se bautizó en esa época. Felicidades. Independientemente de la fecha en la que se haya bautizado, eso valió la pena. Nadie dijo que iba a ser color de rosa ni fácil. Pero ahora seguramente usted es una mejor persona que antes de bajar a las aguas del bautismo. Tal vez no ha llegado a ser la mujer que usted sueña ser. O no ha llegado a ser el padre que usted sueña ser. Para sus hijos, para sus nietos y demás. Pero ¿a que usted es mejor ahora que antes? ¿A que sí? Seguramente sí. Vamos a ver algo que nos tiene preparado siguiendo la lectura. Allí mismo en el 31, leyendo el 19 y el 20, que dice: Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Aquí os digo que no. Porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él,
confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta escritura para los de la vieja escuela en la iglesia, como me tocó a mí también, fue escritura de dominio que tuvimos que memorizar por muchos años en seminario y institutos. Hermanos, ha quedado todo hecho una vez que entramos a la puerta, por la puerta. La verdad es que no. Si usted, como lo dice el manual, si usted dibuja una pizarra, si es que está preparando la clase de seminario o de escuela dominical con nosotros, sabemos que si alguien queda en el escalón aquí, entendiendo que es el 10, o llega el 20, o llega el 30, por poner un número, hermanos, aún no nos hemos acercado a la meta final, que es nuestro Salvador Jesucristo. Probablemente si usted tenga poco tiempo en la iglesia, se haya preguntado, o si ya tiene mucho tiempo y también se lo ha preguntado. Ya entré al templo, ya me investí, fui a la misión, me casé por el templo. Evidentemente me bauticé, me confirmé, recibí el sacerdocio. En el caso de las mujeres, fui a la misión también y sirvo. He servido casi en todos los llamamientos que la estaca y el barrio me puedan ofrecer. Y se pregunten, ¿ya ha quedado todo hecho? Hermanos, vamos a leer a continuación unas palabras del Elder Redland que nos habla de lo que podemos sentir a veces si hemos experimentado el sentimiento de que ya no hay nada más que hacer. Siempre hay algo más que hacer. Y en las escrituras acá en Nefi nos recomiendan el perseverar hasta el fin. Un poquito más adelante vamos a entender el concepto de qué es perseverar hasta el fin. ¿Está bien? Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia cuando fue bautizado. Hay un signo que no sé si todavía en algunas misiones se utilice, hermanos, pero esto significaba bautismo. Cuando nosotros reportábamos nuestros bautismos a nuestro líder de distrito o de zona o en las conferencias con el presidente de misión, a los que fuimos a la misión, esto significaba bautismo. No sé, como digo yo, amigos y amigas, si todavía esto se utilice en las juntas de los misioneros y demás, pero voy a hacer una conexión para con el Señor Jesucristo. Todos hemos visto caricaturas, animaciones en tercera dimensión, videos de la Biblia en el canal oficial de la iglesia y un montón de cientos de películas en donde Juan el Bautista le dice al Salvador, ¿tú vienes a mí cuando yo soy el que tiene que ser bautizado por ti? Y la contestación de Jesucristo diciéndole, permíteme que así sea y que se cumpla con toda justicia. Y entonces el Salvador baja las aguas del Jordán y es bautizado por las manos sagradas y de autoridad de Juan el Bautista, aquel gran profeta que precedía a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. Todos tenemos en ese concepto esa imagen tan bonita. En lo personal es una de las imágenes que más me conmueve. Hermanos, el bautismo es una de esas pocas expresiones de humildad plena que quedan para el ser humano en el siglo XXI, que hace alarde de soberbio y que a veces se nubla con las distracciones que el mundo siempre ha ofrecido desde la aparición del hombre hasta nuestros días. Como actual líder misional en mi barrio, hermanos, he experimentado el sentimiento de ver el rostro de alguien que aseguraba que nunca se iba a bautizar. Y después vino un cambio en el corazón de la persona para entrar a las aguas del bautismo. Y miren que la mayoría de los bautismos que hemos tenido en nuestra unidad recientemente han sido de gente mayor. Gente que quizás sus hijos decían, mi papá, mi mamá se va a morir así, con ese carácter que tiene y con esos vicios que tiene y con esas ideas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo aún obra milagros en los corazones de los hijos de los hombres que se dejan influenciar por Él. Aquel que no se deja, hermanos, llegará al fin de sus días deseando haber cambiado. Sin embargo,
El bautismo de Jesucristo es una muestra de que aunque Él no necesitaba el bautismo, se somete a una obediencia como la que se sometió Nefi en su momento. Nefi no sabía hacer muchas cosas, pero obedeció. Jesucristo sabía que el bautismo era esencial y aún siendo sin mácula, perfecto, varón recto, carácter templado, que no perdía la paciencia. Antes bien sentía un amor por el prójimo, aún por aquellos a los cuales los judíos no le tenían tanto cariño. Él aún llegó a las aguas del bautismo, hermanos, para ejercer toda justicia y servir de ejemplo. Dice el manual, ya sea que tu bautismo haya sido ayer o hace 80 años, como lo leímos recién, fue un momento importante. Hiciste un convenio eterno de seguir a Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan haberle visto el rostro a su papá para descender a las aguas del bautismo? Yo guardo un video, hermanos, en mi archivo familiar del día que bauticé a mi primer hijo. Todavía no bautismo a mis otras hijas, pero esa carita de ángel de mi hijo, esa foto que nos tomamos allá en la pila bautismal, hermanos, no la voy a olvidar nunca. ¿Se acuerdan ustedes de esa cara de ese misionero que los bautizó? Se veía lúcido ese día, ¿no? Tal vez lo bautizó algún miembro de la iglesia, el cual lo trajo al evangelio. ¿Se acuerdan de ese rostro? ¿Se acuerdan de la foto previa que se tomaron? O si no se tomaron foto o video, hermanos, en ese momento, recuerdan el sentimiento de su corazón. En la mayoría de los bautismos que tenemos y que hemos tenido siempre, las personas comparten discursos y palabras acerca del Espíritu Santo y del bautismo, para que quede bien claro por última vez. Y en muchos bautismos en los que he estado, sobre todo recientemente, he escuchado palabras como las de los ángeles cantan por la venida de un nuevo ser al reino. A la edad de 8 años, mi padre, que ya no está aquí conmigo, me bautizó. Tengo muy pocos recuerdos de eso. Anda un folleto que se imprimió para mi bautismo conmigo en la foto y un gorrito de Navidad. Yo cumplo en mayo mis años y mi mamá y mi papá decidieron poner una foto de cuando yo estaba en Navidad. En aquel momento, en 1999, hermanos, no había tanta facilidad de tomarse fotos y demás, por lo que la más reciente fue del diciembre pasado en ese momento. Y recuerdo eso y recuerdo que hubo una fiesta para mí en la capilla después de mi bautismo. Recuerdo que mi papá me bautizó y seguramente fue un día inolvidable para mi padre. Seguramente lo fue. Y cuando bautizó a mi hermana, seguramente también lo fue. Qué gran bendición entrar en el bautismo. No solamente porque significa un contacto interpersonal con el que va a bautizar con la autoridad y con el que ha decidido ser humilde, aún siendo un niño o aún siendo un anciano. No solamente por eso, hermanos. Es que es la entrada a la senda para llegar con nuestro Señor Jesucristo. Es el principio de una larga trayectoria. Hemos visto, los que hemos tenido mucho tiempo en la iglesia, que algunos se bautizan y no regresan. Tal vez porque yo, Benji, no tuve la calidez para acogerlos en el evangelio y ser su amigo. O quizá algunos otros se preguntaron lo que vamos a repasar un poco más adelante. ¿Ya quedó hecho todo? ¿Ya sentí bien? ¿Ya me bauticé? ¿Ya soy limpio? ¿Ya puedo vivir lo que yo quiera? Habrá alguno que lo pensó y decidió retirarse de la iglesia creyendo que ya estaba todo hecho. Sin embargo, como lo hemos dicho, los que fuimos a la misión o los que compartimos el evangelio por medio de la administración el día de hoy,
que el bautismo por inmersión para la remisión de pecados, como lo toca el manual el día de hoy, es apenas el comienzo. Y Nefi sabía eso, y Nefi quería que su pueblo lo dejara muy en claro, que su pueblo lo entendiera. Su pueblo ya había venido de Jerusalén, ya los habían transportado en un barco, la mayoría todavía tenían recuerdos conscientes porque si bien Ley y seguramente su esposa ya habían fallecido, hermanos, todavía quedaba esa generación de Lamán, Lemuel, que se acordaban santo y seña de todo lo que habían pasado en el barco y en el desierto, y en el contacto en las costas del Nuevo Mundo, y el sumergirse a un lugar en donde ya había personas y ya había una cultura, y sobreponerse a las influencias externas y conservar el Evangelio de Jesucristo en sus propias vidas. Había muchos, aunque Nefi ya está a punto de morir. Hermanos, queda Jacob y José, que también lo vivieron desde la óptica de un niño. Dícenle que vieron de todo. El principio del manual de Ven Sígueme en este 2024 habla y dice claro que las vivencias, las caídas, los desánimos y las nuevas de gran gozo que vivió la familia de Nefi es de una familia que existió, de una familia real. Y que existe y puede ser aplicable para cualquier familia que nos esté viendo en la clase el día de hoy. Hoy aplica las vivencias y humaniza aparte la familia de los leítas, después conocidos como los nefitas, que no eran perfectos, hermanos, pero tenían la mira puesta en la senda del convenio. No todos llegaron, y lo vamos a ver, o los que han leído cientos de veces el libro de Mormón, por decir algo, sabemos que de la senda cayeron muchos. Y se parece mucho al sueño que tuvo Ley y Nefi de la barra de hierro, ¿cierto? Se parece bastante. Hermanos, vamos al 31, del 4 al 13, que dice acerca del bautismo. Por tanto, quisiera que recordaseis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. ¿Quién es, hermanos? Juan el Bautista. Ese tan afamado profeta, amigos y amigas, del cual se profetizó desde mucho tiempo atrás. Ese Juan fue tan especial. Yo lo voy a dibujar de esta manera. No sabemos exactamente cómo era, hermanos, pero era una persona muy especial. Juan se sorprende, aunque sabía que iba a venir el Salvador, se sorprende y le dice, Señor, yo soy quien tengo que ser bautizado por ti, no tú a mí. Y Jesucristo, en esa humildad que le caracterizaba, hermanos, dijo, espera, Juan, y vamos a cumplir lo que ha estado profetizado desde Isaías, desde el Génesis y demás. Así que aquí tenemos a nuestro Juan el Bautista. Ya dibujamos a Nefi, acá tenemos a Juan. Él bautiza al Cristo. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo impuros de ser bautizados, sí, en el agua? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la iglesia, hermanos, desde niños, desde que íbamos a la guardería? O si usted se acaba de unir a la iglesia hace poco, lo ha escuchado seguramente antes. Y si es la primera vez que lo oye, si aquel que vino a expiar los pecados de nosotros, a sangrar por cada poro en el Getsemaní, si aquel que vino a morir en la cruz cargando el travesaño y todavía al final exclamando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ese fue suficientemente humilde, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Que a veces nos despertamos con mal humor, que decimos cosas de las cuales en la noche estamos profundamente arrepentidos, que le hemos prometido fidelidad al Señor y se nos olvida orarle, se nos olvida darle gracias, o si incluso nos hemos retirado del Evangelio y hemos guerreado contra el Cordero y su Evangelio. ¿Qué toca, hermanos? Estamos moralmente, emocionalmente y evangélicamente obligados a bautizarnos por lo menos. La vara la puso alta nuestro Salvador Jesucristo. Él entró en la senda
de la cual él predicó todo su ministerio durante más de 3 años. Por medio del bautismo, esa era la puerta. Y nosotros nos queda imitarlo por lo menos. Entrando y aceptando un bautismo por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. O de Aarón, en el caso de los presbíteros. Hermanos, ¿es maravilloso esto? Sí lo es. Es maravilloso. Hermanos, ¿es maravilloso esto? Por supuesto que sí. Es maravilloso. La llamada de atención es tanto para los que ya tomamos el bautismo como para los que no. Y es impresionante entender y saber que Nefi lo dice en sus escritos antes de morir porque lo consideraba bueno. Consideraba que había que repasarlo otra vez y había que dejarlo muy en claro antes de que él se vaya. Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta, por la cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Si hay alguno que nos esté viendo y que aún no haya sido bautizado, vaya a hacerlo. Vaya. A nadie se le pide saber todo del libro de Mormón para cuando uno decida bautizarse. Hemos escuchado muchas veces el comentario de me gustaría saber más, y es válido, pero no es un requisito. Ahora que sabemos que Jesucristo incluso tomó un bautismo para ponernos el ejemplo, ¿qué estamos esperando nosotros? Y ya viene la aplicación para aquellos que ya nos bautizamos incluso. ¿Está bien? Si hay alguien que nos ha visto y que aún está indeciso, titubeante, o que ha ido por décadas a la iglesia y no se ha bautizado todavía. Hermano, entre en la puerta. Usted conoce el camino. Entre y avance rápido en todo lo que ha aprendido en su trayecto en la iglesia. Si usted ha acompañado a su esposa y a sus hijos por décadas, pero no se ha bautizado, vaya y regrese, que quizá viene por la lateral, como si se tratase de una carretera. Vaya, regrese, bautícese y avance todo lo que ha avanzado. Y alcance a su familia que ya ha hecho el convenio del bautismo con el Señor. Es una recomendación, no de parte mía, es del Señor y de Nefi, que creo que vale la pena poderla seguir. ¿Qué promesas hice cuando me bauticé? ¿Qué promete el Señor a su vez? El Señor nos promete el Espíritu con nosotros. Y nosotros prometemos recordarle siempre y guardar sus mandamientos, que son las palabras que encontramos en la cena de la reunión sacramental cada domingo. Si alguno otro tiene alguna otra idea, déjenos allí comentado en la caja de comentarios en este video. Aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. El elder Dale G. Renland enseñó: perseverar hasta el fin no es un paso independiente en la doctrina de Cristo. Como si completáramos los 4 primeros pasos y luego nos atrincheráramos, apretáramos los dientes y esperáramos a morir. No, perseverar hasta el fin es repetir activa e intencionalmente los pasos. En la doctrina de Cristo, hermanos, existen 4 pasos, de los cuales es la médula y el centro del Evangelio. Si se tratase de un círculo y en el centro del círculo se tratase de la médula o de la parte más importante, la doctrina de Cristo es el centro de esto. ¿Qué significa el centro del Evangelio? Este es el Evangelio. Y el centro de ello es la fe, el arrepentimiento. Es una palabra bastante larga. Mire, ya aquí abarqué hasta Nefi.
el bautismo, la confirmación y el perseverar. Aquí se resumen los profetas que han venido desde Adán hasta el presidente Nelson y todas sus enseñanzas. Aquí se resume en el Evangelio de Cristo. Evidentemente en el Evangelio hay otros conceptos, hay vivencias, hay leonas, ahí está la misión. O sea, hay muchas cosas en la periferia del Evangelio, muy cercano al centro del Evangelio, pero vale la pena, hermanos, saber que la base o la parte más importante del Evangelio es inalterable y no se ha alterado. Probablemente hay alguna tradición que hubo dentro de la iglesia en la periferia del Evangelio, la cual ha cambiado, hermanos, pero no pertenece al centro del Evangelio. Y muchas veces como seres humanos le prestamos tanta atención a cosas en la periferia o a las afueras de la doctrina de Cristo. Nefi dijo muy en claro que la senda conduce a Cristo. Y la senda, hermanos, puede ser para muchos un tanto distinta, un tanto diferente, porque la senda que recorrió el profeta José Smith al principio en la historia de la iglesia, sin conferencias generales establecidas, sin manuales y demás, seguramente tenía otros matices que la que me tocó a mí, o que le tocó a Isaías, o al mismo Salvador Jesucristo. La senda que recorrió Jesucristo, hermanos, se encargó de enseñarle a la gente que la ley de Moisés, hermanos, había sido hermosa, pero que ahora Jesucristo pedía ya no más sacrificios, sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. A mí no me tocó esa senda transitoria, a Jesucristo sí. Por lo que entendiendo toda ese breviario histórico y cultural para todos nosotros, la doctrina de Cristo sugiere eso. Y el elder Renland dijo que perseverar hasta el fin no es hacerlos por una vez, apretar los dientes y esperar a que el tiempo pase, sentado en un sillón o en una cama. ¿Dice así? No, perseverar hasta el fin es repetir activa e intencionalmente los pasos. Actualmente, hermanos, no nos bautizamos cada semana, pero sí tomamos de la Santa Cena. Nos podemos arrepentir todos los días. Podemos perseverar hasta el fin. En eso se trata nuestro trayecto en la vida. Bautismo y confirmación, hermanos, incluso lo podemos ir a hacer por los que ya fallecieron en el templo. El elder Renland, que es un apóstol actual, nos da un poquito de luz de lo que significa perseverar hasta el fin. Quizá algunos de ustedes tenían esos conceptos, pero no vale la pena repasarlos. Creo que sí, vale bastante la pena. ¿Cómo puedes repetir los pasos de la doctrina de Cristo? Fe, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo, lo pregunta el manual. Lo acabamos de ver. Si tienen alguna otra idea, es bienvenida en la caja de comentarios. Por medio de las palabras de Cristo y del Espíritu Santo, Dios me mostrará lo que debo de hacer. ¿Alguna vez te has sentido inseguro en cuanto a los siguientes pasos en tu vida? El pueblo de Nefi tenía preocupaciones similares. Sin embargo, Nefi tenía las respuestas para su pueblo. Vamos al 32, hermanos, en el verso 1. Y ahora viene aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? Es decir, que no haya espacio para la duda, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. A continuación lo dice. ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran la palabra de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Él os dirán todas las cosas que habéis de hacer. Nefi no hizo la aclaración de que las palabras de Cristo nos ayudan solamente con cosas espirituales. Nefi no dijo, si buscas trabajo, nada más lee a Cristo. Dijo Nefi todas las cosas. Yo dibujo aquí un libro abierto porque clásicamente
Hermanos, así distinguimos la palabra del Señor por medio de un dibujo, pero hoy en día, pues en su tableta, en su teléfono, usted puede estudiar las Escrituras en Scripture Plus, que es una aplicación de Central de las Escrituras, o en Biblioteca del Evangelio, que es una excelente aplicación de la iglesia. Porque he aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Tengan eso en cuenta. ¿Quiere tomar una decisión el día de hoy o está meditando en hacer o no hacer algo? En las Escrituras se encuentra la respuesta de todo. Hermanos, todo. No hay excepciones. Todo está allí. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque aquí os digo otra vez que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Esa es una de las promesas que nos da el Señor una vez que nos bautizamos. Que el Espíritu Santo, a medida de que lo procuremos, nos llevará a los lugares seguros. Nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Nos dará paz y tranquilidad, que es uno de los atributos del Espíritu que más me gustan, de verdad. Y que he podido en algún momento de mi vida poder experimentar sin lugar a dudas. ¿Qué puede llevar a las personas a endurecer sus corazones contra el Espíritu Santo? Tenemos muchos ejemplos. Pueden ser distracciones, puede ser la apatía, puede ser el orgullo y demás. Eso que nos aleja del Evangelio, que nos lleva a no leer las Escrituras y entonces, por consecuencia, no recibir todas las instrucciones que el Señor tiene para cuando nosotros queremos saber con quién casarnos, comprar una casa, comprar un auto, saber qué carrera estudiar, saber si me voy a mudar, saber si voy a aceptar un trabajo o no, etc. El Señor nos da instrucciones, pero si no nos acercamos al Espíritu, ¿cómo nos los va a dar el Señor? Digo, el Señor podría bajar y mandar un ángel como con muchos profetas, pero seguramente el Señor querrá probar mucho más mi fe antes de enviar a un mensajero. Seguramente lo puede hacer. Deleitarse en las palabras de Cristo o el estudio de las Escrituras, como lo invita Nefi. Existen muchas maneras de deleitarse en las palabras de Cristo. Por ejemplo, orar para pedir inspiración, hacer preguntas antes de estudiar y mientras estudias, definir palabras, meditar, correlacionar pasajes, tomar notas, buscar verdades del Evangelio y comparar las Escrituras a nuestra propia vida. Eso vale la pena tener en cuenta siempre. Hay un canal hermano aquí en Central de las Escrituras que son mensajes de Jesús. Ustedes pueden encontrarlo, uno de nuestros compañeros lo maneja y hay enseñanzas de Jesucristo excelentes aquí en YouTube. Así que es parte de Central de las Escrituras, se llaman Mensajes de Jesús y usted puede aprender muchísimo del Salvador si usted lo digita así en su teléfono o en su televisor o en su tableta. Mensajes de Jesús, lo recomiendo, es una ayuda visual de muchas de las parábolas de las enseñanzas de Jesucristo que nos pueden dar iluminación a lo que queremos aprender o las decisiones en las que necesitamos ayuda para poder tomar. ¿De qué modo invitas al Espíritu a ser un compañero constante en tu vida en vez de un visitante ocasional? Nunca lo había visto así, hermanos. Cuando estudiaba la clase me abrió los ojos el manual. Ustedes no crean que porque yo doy la clase yo no aprendo nada de las Escrituras. Hermanos, soy el primero en aprender. Aprendemos juntos. Alguno que llegue de nuevo no habrá escuchado las palabras que he dicho antes, que evidentemente yo soy un interlocutor, un intercomunicador entre el Señor y ustedes, nada más. Yo no soy el dador de buenas nuevas, el Evangelio no reside en mí ni en mis palabras, reside en el Señor y he sido llamado por Él para impartir este curso de Ven, Sígueme, el cual es magnífico. Y cuando el manual me abre los ojos a mí y me dice, ¿de qué modo invito al Espíritu a ser un compañero constante en vez de un visitante ocasional? Reflexione en eso. Yo debo de trabajar bastante para que el Espíritu Santo en mi vida no sea un animador que de vez en cuando se aparece.
Me he maravillado tanto cuando el Espíritu Santo me ha susurrado o me ha hecho sentir que digo, wow. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, han hecho al Espíritu Santo un compañero constante? ¿Saben qué, hermanos? Les felicito muchísimo. Quiero ser como ustedes en algún momento de mi vida. Quiero llegar a ese punto en donde el Espíritu Santo me manifieste las cosas más posibles a medida de que lo busque. ¿Qué cosas podríamos ayudarle al Espíritu para poder venir? Hermanos, las Escrituras, evidentemente, la oración constante. Amigos y amigas, voy a poner unas manos aquí en donde nosotros podemos entender que la oración nos puede acercar a nuestro Salvador. La iglesia, el templo, acá el templo, así con sus agujas y sus torres, ¿verdad? Y un montón de cosas más. ¿Tienen algunas ideas? Seguramente sí. La asistencia a nuestras reuniones entre semana, pedir perdón, tener consejos familiares, la noche de hogar, muchas cosas, la administración, seguramente tendrán cosas. Si no podemos aplicar todas de un jalón o de golpe, si es que no las hacemos, hermanos, empecemos con una. Si estamos teniendo desafíos con nuestra lectura, podemos empezar con la lectura diaria, si usted lo considera que así lo necesita. Nunca está de más leer diario, ¿eh? No he conocido a alguien que se queje porque ha leído demasiado. Al contrario, he escuchado gente que dice, no puedo dejar de leer las Escrituras. Un integrante de mi barrio, hermanos, se puso el reto desde el 1 de enero hasta febrero leer el libro de Mormón y lo logró. Ha habido gente que se ha devorado el libro de Mormón en cuestión de días porque no puede dejar de leer. A mí me ha pasado, ahora estoy en el libro de Éter aún y no puedo a veces dejar de leer un solo capítulo. Me tengo que seguir porque la historia te envuelve y se siente muy bien, se siente muy bonito leer. Así que si su desafío está en el templo, vaya, o la capilla, o la oración, lo demás, y todo lo que eso conlleva en la doctrina de Cristo y en los alrededores, hágalo. Es una gran invitación que tiene el manual de Ven, Sígueme el día de hoy. El libro de Mormón nos persuade a todos a creer en Cristo. Del libro de Mormón se puede decir lo que sea. Es más, del libro de Mormón se han dicho cosas, hermanos, que al Señor le pondrían sumamente triste. Cuando el Señor ve todas las críticas hacia un libro que lo único que invita es a venir a Cristo, hermanos, el Padre Celestial va a decir, mis hijos, tan equivocados a veces. En el verso 33, que son las últimas palabras de Nefi dice así: ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Mas yo, Nefi, en el 3, he escrito lo que he escrito y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo, o sea, nosotros. Porque continuamente ruego por ellos de día y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe y sé que Él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, y les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a preservar hasta el fin, que es la vida eterna. Y hablan ásperamente contra el pecado según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Tengo caridad para con mi pueblo y gran fe en Cristo, de que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Tengo caridad con el judío, digo judío porque me refiero a aquellos de quienes vine. Tengo también caridad para con los gentiles, mas he aquí, para ninguno de estos puedo tener esperanza, a menos que se reconcilien con Cristo y entren por la puerta angosta y caminen por la senda estrecha que guía a la vida,
y continúen en la senda hasta el fin del día de probación. Ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo y creéis en estas palabras, porque son la palabra de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y son las palabras de Cristo. Y si son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras, y ante su tribunal nos veremos cara a cara. Y vosotros y yo, y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad. Esta es una escena increíble. En pocas palabras, de lo que hemos leído hasta el 11 del capítulo 33, que es el capítulo final antes de que Nefi muera. Hermanos, Nefi dice, lean estas palabras que son de Cristo, juzguen prudente. Y si las juzgan prudente, un día lo confirmarán cuando usted y yo nos veamos cara a cara ante el tribunal del Señor. Nefi estaba sumamente seguro de las voces que había escuchado, que eran angelicales, de las apariciones que él había contemplado, que también eran angelicales, de las visiones y sueños que nuestro Padre Celestial le había encomendado a Nefi, que venían de él. Hermanos, estaba tan seguro Nefi que pese a sus debilidades, Nefi decía, un día sabrán, para aquellos que han dudado, que lo que despreciaron por tanto tiempo y de lo que se burlaron, un día sabrán que venía de Dios. Y para todos aquellos que lo olvidamos, un día sabrán que hubiese valido la pena leerlo diario. Y ruego al Padre en el nombre de Cristo que muchos de nosotros, sí, no todos, nos salvemos en su reino en ese grande y postrer día. Ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel, y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo, a Dios, hasta que venga ese gran día. Y vosotros los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Amén. Fin de las palabras de Nefi. En el siguiente capítulo, Jacob dice, y Nefi murió. Como si se tratase de un familiar, ¿no? Si usted siente triste porque se va Nefi, hermanos, regrese al primer Nefi y empiece a leer otra vez. Aún en el lecho de muerte, Nefi decía, un día nos vamos a ver la cara. Y aquellos que no creyeron, creerán. Quizás sea tarde, quizá no. Pero la seguridad espiritual que transmitía el profeta Nefi, hermanos, es la que Nefi necesita ver en nosotros hoy en día, y nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y el presidente Nelson y nuestros líderes locales. Tendríamos esa seguridad en nuestros corazones para un día ver a la cara a los que se llenaron la boca de burlas para nuestras creencias religiosas y poder decirles con seguridad aquí en la tierra, antes de vernos en el juicio, un día estaremos ante el Señor y te darás cuenta. Hemos llegado a esa madurez espiritual como la que tuvo Nefi al final de su día. Si usted no ha llegado, hermanos, vamos en la senda. Y para eso están estas clases. Algunos dudan y se salen de la senda y deciden olvidar todo aquello que les hizo feliz en algún momento. Pero para los otros que siguen intentando, que están en esta clase, que acaban de regresar de la iglesia o que apenas se preparan para ir a su capilla, y aún no se consideran con esa fortaleza de decir, un día entraré
en la senda del Señor, y cuando esté frente a Él, en su juicio sabré entonces que lo que he hecho ha sido bueno. Para todos aquellos hermanos, ánimo. Exhortar a alguien con esas palabras, como lo dice Nefi, no es para enemistarse con nadie, sino para que el poder del Señor se manifieste a través de su testimonio firme, amoroso y respetuoso. Así se despide Nefi de nuestro curso de Ven, Sígueme, como si se tratase de un familiar. Todos aquellos que hemos sentido la influencia del Espíritu hoy o en alguna otra clase, hermanos, demos gracias al Señor porque nos ha hecho sumergirnos en el Evangelio, que es lo que el Señor tanto nos pide día con día. Yo comparto mi testimonio el día de hoy de que estas palabras, hermanos, son verdaderas. No importa que un día usted se quiera ir o los quiera olvidar y ponerlos en un baúl de recuerdos. Esto que usted ha sentido el día de hoy, hermanos, quedará allí como testigo el día en que usted y yo nos veamos las caras otra vez. Estas palabras de Nefi son verdaderas y me encantaría poder conocer a Nefi un día y si tiene un minuto para mí preguntarle cómo fue todo y pedirle algún consejo o lo que sea y ser el hombre más feliz. Comparto esta clase humildemente, hermanos. A pesar de que no es la mejor, sí es dada con mucho amor. En el nombre de Jesucristo, que es mi Salvador y su Salvador. Amén.